Querido Waldo, bienvenido. Gracias por la invitación. Para comenzar, cuéntenos sobre sus orígenes y sobre su inicio de su vida en el arte. Mira, en realidad yo comencé más cercano al mundo de la música. Mi abuela en la ciudad de Ovalle tenía una academia de música donde se enseñaban todos los instrumentos y yo comencé a estudiar piano con ella. Sin embargo, posteriormente me tuve que ir a estudiar primero a Coquimbo, al Instituto Comercial, donde fui un fracaso, y luego al Liceo de Hombres de La Serena, donde estuve 2 años interno, ¿no? Entonces allí no conté con el piano, por lo tanto me refugié en el mundo de la lectura y comencé a dibujar. Y ya cuando vuelvo a mi pueblo, Ovalle, después de 3 años, ya estoy dibujando, estoy comenzando a dibujar. Y mi sueño era ser dibujante de cómic, dibujante de historieta. ¿Qué edad tenía? Yo debo haber tenido unos 17, 18 años. Y yo le escribí a René Ríos Bettiger Pepo. Le escribí de que quería estudiar, ser dibujante de cómics. Y él me dijo, Waldo, no hagas por ningún motivo practique estos cursos por correspondencia. Vente a estudiar a Santiago a Bellas Artes, porque yo estudié en Bellas Artes. Y me fui a Bellas Artes el año 52, pero ya no me interesaba el cómics. Lo que me interesaba era el mundo de la pintura. Yo ya estaba pintando. ¿Y su familia cómo veía eso? Mira, al comienzo no lo miraba muy bien, pero tuve la suerte de recibir la visita el año 51 de Camilo Mori, que acababa de recibir el Premio Nacional de Arte. Y él pasa por mi casa, ve mis cosas y me dice, Waldo, ándame a ver en julio a Santiago y llévame tus cosas nuevas. Viajé en julio, las vio y me felicitó e incluso me dijo, Waldo, ¿para qué vas a estudiar en Bellas Artes cuando ya pintas? Imagínate lo que me decía. Entonces, de todas maneras yo le llevé la contra, es decir, yo ingresé a Bellas Artes porque quería tomar contacto con la gente de mi generación. Además que me imponía mucho respeto la condición de los antiguos maestros, ¿no? ¿Cómo fue ese periodo de estudio en Bellas Artes? Mira, primero quiero contarte que en el mes de febrero estuvo Camilo Mori, el año 51, y por ahí, por el mes de agosto, pasó Andrés Sabela en el vagón cultural de la Universidad de Chile, que era un vagón con una muestra itinerante de arte moderno, de pintura moderna chilena. Y a él le contaron en Ovalle, hay un cabro medio loco que pinta. Entonces fue a ver mis obras. Y en la charla que dio en el Liceo de Hombres, habló de los grandes maestros de la pintura chilena moderna y me incluyó a mí. Así que ese fue el gran espaldarazo. El rector me criticaba, mis profesores me criticaban, porque yo abandoné quinto medio para dedicarme nada más que a pintar. Nada más que a pintar. Y así lo hice, pero ya con el espaldarazo de Camilo primero y de Andrés Sabela después, ya ahí... Las circunstancias en su vida fueron dadas para que se claro, dedicara exacto, del talento. exacto. Imagínate, pero esa visita de Andrés fue providencial, porque Andrés se encontró en Santiago con Camilo Mori y le dijo, voy viajando con el vagón itinerante a Ovalle, al Norte Chico. Oye, pasa a ver a Waldo Valenzuela, en fin. Y ahí llego a mi casa y yo estaba pintando en el corredor de la casa y mi padre se asoma y me dice, Waldo, te busca un señor. Y salgo y era nada menos que Andrés Sabela.
Y Norte Grande se estaba exhibiendo en las vitrinas de la librería de mi padre, porque yo nací en una librería. Así que estaba en contacto con la literatura a muy corta edad. Tenía una cuna artística ya. Claro, exacto. Bueno, y para plasmar su historia artística, ¿Cómo nacen usted? ¿Cómo es la génesis de lograr plasmar la historia del arte de la región? Claro, mira, lo que de esta región dices tú, porque quiero contarte así a grandes rasgos. En Ovalle comienzo a hacer una pintura de creación pura, que fue lo que le gustó a Camilo Mori y le gustó a Andrés Sabela. Por ejemplo, yo pintaba cuadros casi abstractos con 3 soles: el sol azul de la mañana, el sol amarillo del mediodía y el sol rojo del atardecer. Y Andrés hizo una interpretación, dijo: aquí está la simbología de la Trinidad. Y yo en esa época me las daba de ateo, entonces no veía qué relación había entre mis 3 soles y la Trinidad. O sea, Andrés Sabela, aparte de influenciarlo a desarrollarse en el área artística, también hizo nacer su... Claro, yo creo que de alguna manera descubrió una dimensión cristiana, de la cual yo no tenía conciencia. Si Víctor Caravaggio, el crítico de arte, que vio mi pintura de aquellos años, cuando exhibí por primera vez el año 52 en Santiago, dijo: una raíz del arte de Aguita ha renacido en Waldo Valenzuela. Me pareció curioso, llamativo, pero no le di ninguna importancia. ¿Y usted percibía lo de Aguita en su obra? No lo percibía, pero hoy día sí. Hoy día sí que me doy cuenta de que tenía razón, porque tal como yo lo he contado de muchos modos y maneras, no sé si es por el mestizaje, el arte prehispánico lo siento con mucha intensidad, lo siento como algo mío. Pero en ese momento fue intuitivo. Claro, totalmente intuitivo, y de lo cual yo no tuve conciencia. O sea, yo lo hacía nomás. Pero después vino la influencia del realismo socialista, del realismo de denuncia política, después vino el naturalismo, pasé por muchas etapas. Luego una etapa después de mi conversión de pintura religiosa, que fue un fracaso al comienzo, y hasta que me di cuenta de que lo mío era el mundo latinoamericano, el mundo antiguo y moderno, pero la realidad latinoamericana. Y en su desarrollo artístico influyeron, como veo, Camilo Mori, Andrés Sabela, el cristianismo y lo Eso de Aguita, fue, hasta el momento. Claro, la conversión se produce el año 55, pero yo había entrado el 52 a Bellas Artes. Estaba en Bellas Artes. Claro. Y al 5.º año usted se dedica a la pintura, totalmente. ¿Cuándo? Al 5.º año en Bellas Artes usted ya se dedica. No, yo me dedico a la pintura el año 51, ya en Ovalle. Después ingreso a estudiar a Bellas Artes. Pero yo la determinación la tomé el año 51, cuando me retiro del liceo para dedicarme nada más que a pintar. ¿Entiendes? Que después tuve que dar exámenes de madurez para terminar mi educación media. Estudiaba en un técnico usted. ¿Ah? Era un colegio técnico, comercial. Yo cuando fui a Coquimbo, fui a estudiar al Instituto Comercial de Coquimbo, que mi padre quería que fuera contador. Y después de ahí, después del fracaso de esa experiencia, a La Serena, al Liceo de Hombres de La Serena, donde ya entré en el área humanista y me volqué al mundo de la literatura y del dibujo. ¿Y cómo llega a Antofagasta?
Yo llego a Antofagasta, creo que te voy a contarte algo que lo he contado muy poco, muy poco. Pero yo había tomado la determinación que en el mes de abril, cuando yo volviera a Santiago, iba a tomar contacto con la congregación benedictina y me iba a hacer monje benedictino, dedicado a la pintura también, porque Fray Pedro Sobercasó era pintor y había toda una tradición de pintura en los benedictinos. Pero en el mes de marzo yo viajo al interior de Ovalle, viajo al río Hurtado a pintar, porque yo había escogido trabajar con el Chile profundo. Por ejemplo, mi familia pasaba el verano en Tongoy, que estaba de moda. En ese tiempo era el balneario de los ballinos, pero yo parto en el mes de... yo parto al río Hurtado dentro de la línea de trabajar con el Chile profundo, el Chile oculto, el Chile de los campesinos, de los valles transversales, de las aldeitas. Yo ahí me voy a pintar al río Hurtado, al pueblo Hurtado, y ahí conozco a mi actual esposa, con la cual voy a cumplir 60 años de casado este año. Entonces ahí se terminó el monje benedictino. La vocación de monje benedictino llegó hasta el año 60. Hasta que Hulda irrumpe en su vida. Claro, y cuando llego de vuelta a Ovalle, me encuentro con un telegrama del segundo rector de la Universidad del Norte, del padre Francisco Usuel. Y me dice: Waldo, vente a Antofagasta, te necesito como profesor de Bellas Artes. Partí para allá. Y al bajarme en Cerro Moreno del avión me dice: Waldo, en realidad yo te necesito como director de la Academia de Bellas Artes. Y me hice cargo de la Academia de Bellas Artes. El primer año yo era profesor, ayudante, hacía de todo. Y al año siguiente, un alumno mío, Ronald Clune, fue mi ayudante. Y al año siguiente contraté a Osvaldo Thier, el primer profesor. Duró un año. Al año siguiente me traje a Iván Lambert y a través de Lambert fui trayendo escultores, grabadores, litógrafos y profesores de historia del arte hasta conformar todo un equipo con un currículum de nivel universitario para la Academia de Bellas Artes. Ese grupo de gente, ¿cuál es el que se asienta en un precedente? ¿Cuál es el piso que entregan a la región para crear arte? En primer lugar, fíjate, tanto la Escuela de Arte de la Norte, que nace con la universidad en el año 56-57, como la Escuela de Arte de la Universidad de Chile, sede Antofagasta, que se crea el año 64, recién, veníamos todos de Bellas Artes de la Chile, de Bellas Artes de la Católica, de Bellas Artes de Concepción, ¿no? Y al comienzo como que estábamos medio un poco enfrentados. ¿Por qué? Porque la comunidad antofagastina lo que esperaba era la fundación de una universidad laica. Y resulta que fueron los curas los primeros en echar las bases de una universidad, lo cual a mucha gente no le gustó, especialmente a la masonería de la época. Sin embargo, después, y yo diría al poco tiempo, éramos tremendamente amigos, tanto los de la Chile como los... porque nos fueron uniendo los mismos ideales sociales, políticos, artísticos. E incluso la iglesia ya se había arreglado con la masonería y se soportaban mutuamente. ¿Y cómo continuó su desarrollo artístico en Antofagasta? ¿Ah? ¿Cómo continuó su desarrollo artístico en Antofagasta? En Antofagasta pasé por una primera etapa. Lo primero que exhibí cuando llegué acá fue la etapa del Chile profundo.
paisajes de los valles transversales de la cuarta región y también algunos paisajes de la zona central. Pintura realista, naturalista, costumbrista, totalmente en contra de la pintura de vanguardia que comencé haciendo. Y con esa pintura me di a conocer en Antofagasta. Posteriormente trato de hacer una pintura de contenido religioso que no me resultó, porque me inspiraban más el arte bizantino que el arte latinoamericano. Y al poco tiempo comienzo a recuperar lo que es propio de mí. ¿Cómo podríamos decir? El fuego del horno incandescente de la matriz latinoamericana. Por ahí lo fui recuperando, hasta que lo he recuperado a través del realismo mágico. A través del realismo mágico lo he recuperado. Eso es lo que va marcando su estilo. Lo que va marcando, y lo ha marcado hasta ahora. Hasta ahora, claro. Yo diría que mi pintura tiene 3 fuentes de inspiración: el paisaje del norte, la mujer y Cristo. El misterio de la mujer y Cristo. Mi esposa me dice, no pintes tantos Cristos, me dice, pinta la mujer si ese es tu tema, me dice, ¿no? Entonces yo no le hago caso, así que un desnudo femenino, un Cristo, un desnudo femenino, un Cristo, un desnudo femenino, claro. Voy por ambos, sí. ¿Qué es lo que más le ha llenado la vida de su trayectoria? ¿Qué es lo que más le ha hecho ser feliz? Mira, yo diría que lo que me ha planificado es el arte del dibujo. Yo dibujo todos los días, 10, 15 minutos, media hora, 3/4 de hora, pero dibujo todos los días. Entonces se me van juntando kilos y kilos de bocetos, que algún día los voy a exhibir. Entonces, puedo pasar por etapas en que no pinto, ya sea porque estoy organizando una exposición colectiva. El año 2016, cuando ustedes me apuraron con lo del libro, ¿no es cierto? Ese año no pinté, me dediqué nada más que a trabajar en mi libro, ¿no? Pero fundamentalmente, pero aunque no pinte, dibujo todos los días. Bueno, ya que tomamos el tema del libro, ¿cómo nace la idea de plasmar la historia del arte en la región? Sí, mira, desde que llego el año 60, comienzo a redactar, a escribir las introducciones a las exposiciones que nosotros organizábamos, tanto individuales como colectivas. Eso me obligó a tener que irme asomando a la historia, al desarrollo del arte de la pintura en Antofagasta y de la escultura y de las otras artes plásticas. Y de repente se presentó una exposición de pintura antofagastina en Santiago, precursores, Sociedad de Bellas Artes, pintura de las escuelas de arte universitarias, y recuerdo que fue el primer intento que hice de estructurar la historia de la pintura antofagastina. En ese tiempo, los que quedaban de la Sociedad de Bellas Artes, ellos hablaban pintura antofagastina de antes de la Sociedad de Bellas Artes y pintura de después de la Sociedad de Bellas Artes, ¿no? Y yo me comienzo a dar cuenta que hay una etapa de arte prehispánico, de arte colonial, de precursores, Sociedad de Bellas Artes, escuelas universitarias de arte y todo lo que vino después. Va captando el proceso de desarrollo del arte. Claro, exacto. Fui tomando conciencia, yo diría que gradualmente. ¿Y por qué gradualmente? Porque yo era un pintor que tenía que escribir sobre pintura, ¿no?
porque en América Latina hay que estar preparado para todo, hay que hacer de todo. Yo le digo a mis alumnos en el LEA, ustedes, aparte de lo que estudien, estén siempre leyendo, porque en cualquier momento les van a exigir tareas para las cuales creen que no están preparados. Es que, claro, usted aparte de pintor se ha desarrollado como maestro, como docente. Claro, ha influido mucho. como docente, claro. Y no, evidentemente que, mira, yo cuando comienzo a pintar el año 51, providencialmente dije, voy a tener que estudiar arte. Y me compré mi primera historia del arte de 5 tomos de Elie Fauré, un autor francés. 4 tomos sobre la historia del arte en Occidente y en Oriente y en América Latina, y un libro y una síntesis, sí, El espíritu de la forma. Desde entonces hasta ahora he leído cualquier cantidad de historias del arte. Y leer una historia del arte no es lo mismo que leerse un librito de Luis Rivera Letelier o un libro de poemas de Andrés Sabela. Es una tarea. Es un estudio. Es un estudio, ¿no? Ahora, traspasar toda su experiencia, todo su conocimiento a un libro, como en este caso, a un libro que registra el proceso del arte en la región, desde el arte rupestre hasta nuestra época. ¿Qué es lo que gatilla esto? ¿En qué momento usted dice, voy a dedicarme a esta tremenda odisea? Porque es una tremenda Claro, el año 98 me otorgan el Ancla de Oro. Y yo comencé a pensar cómo le devuelvo a la comunidad esta distinción. Porque si hubiera sido una distinción otorgada desde algún rincón de la galaxia por algún personaje muy importante, no me hubiera llamado tanto la atención, sino que me la había otorgado el pueblo donde yo vivía, la comunidad donde yo vivía. Entonces estaba pero profundamente agradecido. Entonces se me ocurrió ¿y por qué no escribo crónicas del desarrollo de la pintura en Antofagasta, o desarrollo de las artes plásticas en Antofagasta, o memorias? Y fue, ¿cómo se llama? Sergio Gaitán, mi editor, fue el que me dijo, oye, igual tenés que ponerle historia, sí, una historia, lo que estáis escribiendo. Así que ahí me decidí por el término historia, sabiendo que me metí un poco entre las patas de los caballos, porque realmente hay historiadores que han estudiado para historiador. Lo que sí, un proceso, pues. Usted vivió yo viví un proceso, claro, porque fui protagonista, pero alguien me podría decir, claro, tú alcanzaste a conocer a los precursores, de los precursores de comienzo del siglo XX hasta ahora, pero el arte prehispánico no lo conociste. Ya, pero es que yo soy indio, le digo yo, que yo soy indio, yo no necesito saberme de memoria los códigos para entender lo que ellos dicen. Los entiendo perfectamente. La intuición, están ahí. Claro. Y el libro nace a raíz de este premio, ¿cierto? Claro, exacto. ¿Y en qué momento usted ya se sienta a escribir el libro? ¿Cómo es el proceso de crear? Claro. Mira, tal como lo dije hace algunos momentos, yo a través del tiempo había escrito introducciones de catálogos, de pequeños catálogos, de grandes catálogos, de personajes importantes de Antofagasta que me decían, por favor, ¿por qué no me escribes que tengo que hacer un estudio? Incluso me han pedido que yo desarrolle este tema, pero la única persona que lo domina aquí eres tú. Y después veía yo que en el suplemento del domingo aparecía a doble página mi estudio, pero con el nombre de él. Pero él llegaba ligerito a mi casa a pedirme disculpas. Mira, el Mercurio llegó y puso mi nombre, pero en realidad, pero no me importaba eso. Yo estaba dando. Claro.
Pero es algo que no te dije. A ver, pregúntame de nuevo. ¿En qué momento usted se siente a escribir? En Claro. el momento que nace la idea, Claro. luego usted procesa esta idea y se siente. Claro, eso sucedió una mañana en un curso de artes visuales de el LEA, en que los alumnos estaban muy tranquilos, todos dibujando, desarrollando su tema, y yo tomo un lápiz, está el cuaderno ahí, mi bitácora, y le digo al alumno que está sentado en primera fila: tú vas a ser testigo de que yo en estos momentos comienzo a escribir la historia del arte en la segunda región. Y me he vuelto a encontrar con él: profe, ¿cuándo va a terminar su libro? 2002 a la fecha. Claro, 18 claro. años ya. Claro, sí. Bueno, y el libro, ¿qué capítulos lo componen? ¿Qué temáticas? ¿Cómo va armando la estructura de este libro? Claro, mira, comenzó siendo un libro de 5 o 6 capítulos, pero hoy día es de 12 capítulos, a pesar de que el capítulo 12 van a ser nada más que reproducciones de arte, que a pesar de que van intercaladas con el texto, hemos dejado el último capítulo nada más que para mirar, ver, contemplar. ¿Comprende? Si hay alguien que no le gusta leer y le cansa leer mucho, menos una historia del arte, Va a ser la parte visual del libro. va a estar la parte visual del libro, claro. Y comenzamos con arte prehispánico, proseguimos con arte colonial, el siglo XIX, que es muy corto y que incluso junto a mi texto he permitido agregar un texto de Osvaldo Maya sobre el arte del siglo XIX, porque desde hace un tiempo hasta acá es mucha la gente de letras que se asoma además a las artes visuales, y cada vez se están asomando más, ¿no? Desde Alejo Carpentier hasta ahora son muchos, ¿no? Y aquí en Antofagasta, Osvaldo Maya y Sergio eran dos enamorados de las artes visuales, ¿no? Sergio Gaitán fue un gran apoyo en el desarrollo de su investigación. Sí, Sergio, mira, fue providencial, porque cuando Proa me pregunta quién podría ser tu editor, lo primero que se me pasó por la cabeza fue Sergio, porque yo lo conocía desde su condición de alumno en la universidad. Alumno suyo. No fue alumno mío, pero conversábamos mucho. Incluso una vez le dije: oye Sergio, sabes que yo tengo muchas ganas de dibujar. Además que el padre Balmaceda me decía: Waldo, pinta, pero escribe también. Entonces yo no le hacía caso. Entonces, pues, quiero comenzar a escribir. ¿Y qué me recomiendas tú? Mira, escribe, no te preocupes de acentos, de puntos, no te preocupes de gramática, escribe, vomita, en fin. Y claro, después me di cuenta de que no es tan desordenado, es desordenado, pero no tanto. Claro. ¿Fue un trabajo largo? Claro, no, mira, durante varios años nos reunimos todos los jueves en la tarde. Todos los jueves en la tarde nos reunimos. 4 años más o menos. Claro, 4 años. Creo que una de las cualidades de Sergio, yo en son de broma le decía: tú eres el archivero oficial de las Indias Occidentales. El archivero oficial, ¿no es cierto?, de las Indias Occidentales. Porque era un hombre que coleccionaba datos. Figúrate que para más de algún personaje de la historia, él fue al registro civil a averiguar el día en que nació, el día en que murió, y la hora en que nació y la hora en que murió. Así de inquisidor era, oye, ¿no?
Entonces, fue un aporte muy valioso porque evidentemente yo el libro lo escribí trabajando, sin dejar de trabajar, sin dejar de pintar, sin dejar mi labor de gestor cultural, organizando 2 o 3 grandes exposiciones al año, colectivas. O sea, nada se detuvo. O sea, comencé a escribir el libro en pequeños ratitos, pequeños espacios de tiempo en que, salvo cuando ya nos tomamos contacto con Proa y ahí hubo que comenzar ya a trabajar de manera más disciplinada. Ya nos armamos un cronograma de trabajo. Claro, lo que sí me he dado cuenta de que realmente cuando Gustavo Tapia publica un libro, Antofagasta Blues, o como se llama, o incluso una obra literaria de Andrés o de Luis Rivera Letelier, es como construir una casa de un piso, pero construir una historia del arte con todos esos nichos ecológicos, culturales que posee, porque Es que entre el arte prehispánico pasar al arte colonial, mira, la invasión hispana significó una vuelta de mundo para todo el mundo indígena ancestral, ¿no? Entonces yo tengo que pasar de eso a esto otro. Al mestizaje del arte en sí. Claro, y el siglo XIX, que es un siglo en que no está presente ni la influencia prehispánica, ni la influencia hispana, sino que un siglo entero afrancesado, el siglo XIX, hasta comienzo del XX. Y después comienza ya la influencia anglo-norteamericana, con Jackson Pollock, en fin. Bueno, y la década de oro de la región también. Claro. Yo creo que fue fundamental, o sea, es una espina dorsal en el libro. Tú sabes que a la década del 60, en artes plásticas, en las escuelas universitarias, se le ha llamado la época de oro de la plástica antofagastina. La época de oro. Ahora, evidentemente, yo fui protagonista de esa etapa. Como que no estoy tan seguro de que sea así. Es así, pero resulta de que de repente me encuentro con que la etapa de los precursores fueron unos pioneros en plena etapa del salitre, tratando de hacer arte aquí en Antofagasta, con salas de exposiciones, ¿no? Después el desarrollo del cobre y con salas de exposiciones, la Sociedad de Bellas Artes con patrocinio municipal, en fin, la etapa de la Sociedad de Bellas Artes que un alcalde dote de salas de exposiciones, de talleres a los artistas, es algo yo creo que es muy poco común en Chile, ¿no? Y así cada etapa, ¿para qué hablar del papel de Andrés Sabela? El capítulo 5 del libro, Andrés Sabela, como protagonista, como dibujante, como acuarelista, como cronista, como protagonista. Como impulsor del arte, ¿no? Claro. Se podría escribir una historia del arte nada más que coleccionando las linternas de papel y estudios más vastos de Andrés Sabela, que yo creo que algún día se podría hacer el intento. Bueno, y el libro abarca mucho más, llega a la época actual. Claro, sí, pues y claro, y Andrés muere en el 89. Claro. No sé. Llega, habla de Luis Núñez San Martín, habla de un montón de artistas. Claro, actuales. Incluso va a ir también un asomarse al mundo de Saco. Es un tremendo recorrido, claro, una investigación sumamente vasta. Claro, y que se hizo a través de los años, ¿comprende? Y que yo diría la fui haciendo casi sin darme cuenta. Pero aquí usted logra percibir
los pilares fundamentales del arte en la región. Claro. ¿Cuáles definiría usted como los pilares fundamentales? En primer lugar, arte atacameño, arte rupestre, arte textil, ¿no? Los esbozos de arquitectura con el Pucará de Quitoro, en fin. Lautaro Núñez Atencio me decía, si los españoles se hubieran demorado un poco, hubiéramos tenido un Machu Picchu acá en el norte, ¿no? Y después tenemos el arte colonial que está en vigencia hasta el día de hoy. Es una iglesia que está viva, ¿no? Chiu Chiu, San Pedro de Atacama, Toconao, en fin. ¿Y cuál es el legado que usted proyecta de esta investigación? ¿Qué legado deja? Mira, el tema es que es un universo muy complejo, Pamela, porque tenemos el mundo del litoral, desde los changos hasta ahora. Tenemos el mundo del desierto, de la pampa, ¿no es cierto?, con las salitreras, primero los batallones olvidados de la Guerra del Pacífico, luego las orillas del Loa, ¿no?, con los paredones las pictografías de Taira, por ejemplo, ¿no? Y tenemos luego el mundo de la salitrera. Un detalle ahí en los cementerios, expresiones del arte popular como las coronas de lata policromadas, porque no se pueden tener coronas de flores. Entonces, coronas de lata policromada, una expresión popular muy propia de la Pampa nortina. Después tenemos el siglo XX, ¿no es cierto?, con fines del siglo XIX, comienzo del XX, con los precursores. Después tenemos la Sociedad de Bellas Artes, la llegada de las escuelas universitarias de arte, que duran. La de la Chile desaparece después del golpe militar inmediatamente, y la de la Norte, que dura hasta el año 81-82, que fue la época en que un rector delegado barrió con todo lo que quedaba del área humanista, y ahí fue cuando exoneraron a Andrés Sabela, eliminaron el tambo atacameño y todo el área humanista. Eso generó después, una pérdida de... Claro, fíjate que yo comienzo a trabajar, a mí me exoneran en el 81 me exoneran, y el 83 comienzo a trabajar, me contrata el LEA, me contrata el San Luis, y hago clase de religión en una escuelita del lado norte. O sea, me reinventé y comencé al tiro, porque primero yo estuve sin trabajo el 81 y el 82. El 81 saqué mi licenciatura en arte, porque estaba recién egresado de Bellas Artes cuando me contraté a la Norte, así que ahí tuve tiempo de sacar mi licenciatura, que tenía 5 o 6 asignaturas cuando yo estudié en Bellas Artes, y actualmente en esa época eran ya como 18, ¿no? Pero para mí no era problema, porque nosotros las estábamos dictando en Bellas Artes de la Norte. Y ¿qué te estaba diciendo yo? Aún con toda la crudeza de la dictadura, usted logró reinventarse, sobrevivir y ver con ilusión el futuro. Yo recuerdo haber leído los agradecimientos en su libro a Hulda, que claro, lo buscó cuando estuvo detenido. Claro. Cuando yo estuve detenido en la Providencia, estuve 9 días detenido con los ojos vendados, ¿no es cierto? Y bueno, ahí le llamaban el Palacio de la Risa, porque torturaban con electricidad. Entonces, después de haber pasado por todo eso, recuerdo que una ex colega de la universidad me dijo: Waldo, sin perdonar, me dijo, sin perdonar,
¿no? Y en mí no cabe el odio. Nunca he albergado ni la menor pizca de odio. A veces me enojo, pero el odio no. Claro. O sea, logra superar ese dolor, claro, para seguir creando. Y el 82 abro mi academia particular en la COEFI, que estuvo abierta desde el 82 hasta el 92. Pero ya el 92 tenía tantas horas de clase, horario completo en el LEA, ciclo de charla para la Norte, dibujo y pintura para el adulto mayor en la Universidad de Chile. Entonces ya estaba, pero copado de horas de clase. No hubo un periodo de receso en su proceso creativo, bajo claro. ninguna circunstancia. Sí, me dicen que hay una pintura mía donde es indudable que yo tuve que superar un estado de depresión profunda y que es visible en mi pintura. Yo no tuve mucha conciencia de eso. Porque yo luchaba por sobrevivir, ¿no es cierto? Es decir, pasar de un nivel de sueldo universitario a una escuelita básica o al colegio, al San Luis, a la Aldea, era un desnivel bastante grande. Claro. Bueno, aprovechando las circunstancias, ¿cuál es su percepción de la situación actual? ¿Cómo? ¿Cuál es su percepción de la situación actual? Sí, la social, eso, la política. Sabes tú que yo lo planteo en el libro, es decir, la década después de la década del 60-70 viene la década del 80, donde se crea el Centro Experimental Artístico con el Liceo Experimental Artístico, que vino a ocupar el papel de extensión cultural que hacían las universidades, ¿comprende? Sí. En el campo de la música, en el campo del arte, en el campo del teatro, en fin. Lleno ese vacío. Claro. Y comienzan a llenar ese vacío y después de eso viene la década del 90 con la creación de los consejos regionales de cultura, donde se le da la posibilidad al artista de cumplir con su sueño. Sin poseer el recurso económico, el Estado, ¿no es cierto?, posibilita que él concrete sus anhelos. Dentro de los artistas regionales, ¿cuál es la percepción que tiene de su aporte, del aporte del artista regional al arte internacional? ¿Quiénes destacan? Mira, en este momento el valor regional que está más visible, que realmente haya hecho un aporte a nivel internacional, es Guillermo Daisler. Es el grabador Guillermo Daisler, autor de xilografía, de litografía, de ediciones de libros de arte y de poesía a nivel artesanal. Y él crea el arte correo. Entonces, antiguamente, cuando se utilizaban todavía las cartas, él le enviaba, ¿no es cierto?, con sobres, con diseños, con pintura, ¿no? Y después eso pasó, me imagino, al arte digital. Claro. Pero, y desde sus inicios en el arte, ¿cómo ve usted que ha mutado la expresión artística hasta nuestros días? Es decir, en el campo de las llamadas artes plásticas, dibujo, pintura, escultura, grabado, en fin, y comparado con las llamadas artes visuales, instalaciones, ¿no es cierto?, diseño digital, en fin, yo creo que ahí hay nuevos caminos, un nuevo instrumental que evidentemente que el artista plástico va a aprovechar. Solamente que a veces, como con la pretensión de utilizar un lenguaje universal, se pierde de vista la identidad.
Y uno de los grandes peligros de la globalización es que la globalización se pasa a llevar lo que es el patrimonio y la identidad. Lo cual, ¿en qué consiste el peligro de la pérdida de identidad? En que te transformes en un zombie, en un cuerpo que camina, que hace cosas, pero sin alma, ¿no? O comiences a ejercer movimientos en el aire, gestos en el vacío, ¿no? Sin embargo, hay un fenómeno hoy día que he visto yo en algunas expresiones de las artes visuales, donde hay un interés bastante claro por hincar sus raíces nuevamente y recuperar la identidad a través de esos nuevos medios. Que ojalá sea así. Bueno, y en este mismo contexto, ¿cuál es la responsabilidad del trabajo del artista con la sociedad? ¿Cuál es el aporte? El aporte, en primer lugar, yo diría que es un misterio. No es muy... no hay una respuesta como podría ser enriquecer la tradición cultural de tu propio pueblo, ayudar a recuperar la identidad. Pero en realidad el misterio, el arte toca una dimensión del misterio, porque el artista muchas veces no entiende lo que está gestando, lo que está creando. No lo entiende, es decir, tiene que venir alguien de fuera, un crítico, un estudioso del arte, un esteta, o el simple espectador. El simple espectador te descubre dimensiones de tu obra de la cual tú no tenías conciencia. Claro. Y yo creo que García Lorca tenía conciencia del misterio. Einstein tenía conciencia del misterio. Si no fuera por el misterio no valdría la pena, es decir, porque uno se mete a trabajar en dimensiones que tú no sabes con qué te vas a encontrar. Y anda a saber tú si vayas a tener conciencia de lo que encontraste. Yo siempre contaba una anécdota de dos gringas que fueron a mi taller que querían tener pintura mía. Y escogieron como 2 o 3 obras. Entonces me dijeron, y la del ángel. Yo le dije, la del ángel, pero yo no he pintado ningún ángel. ¿Cómo y ese? Y me trajeron el cuadro. Y en unos roqueríos, en la quebrada de Jerez, en unos roqueríos al fondo de la quebrada, estaban patentes la presencia de 2 ángeles, de un ángel. Ellas habían descubierto el ángel, yo no lo había descubierto. Lo que sí recuerdo, que esas mañanas en que yo me ubicaba ahí a pintar, era un clima muy especial, era una experiencia muy hermosa. Como me sucedió también con un cuadro que exhibí cuando en mi etapa naturalista, costumbrista, pinté a orillas del río en Tulagüén, al interior de Ovalle, pinté un soto escondido, un bosquecillo escondido donde entraba muy poca luz. Y por donde entraba luz al fondo se divisaban un par de álamos. Mi tarea era pintar hasta las 12:30, 1:45. Pero más o menos como a las 11:30 de la mañana me comenzaba a entrar un miedo, un temor, una intranquilidad que no hallaba las horas de que se cumplieran las 12:30 para volver a mi casa, a la residencial donde estaba alojado. Yo estaba alojado arriba, había un viñedo, había un barranco, se bajaba por el barranco y se llegaba a este soto, a este bosquecillo escondido al lado del río.
Y ahí, a las 11:30, me comenzaba a embargar un temor. Y eso me pasaba todas las mañanas. El cuadro lo terminé, casi un cuadro hiperrealista, y lo exhibo en Santiago, el año 59. Lo exhibo en Santiago, en la sala del Banco de Chile está ese cuadro. Y entra una señorita y comienza a recorrer mi exposición con un espejo. Ella le daba la espalda al cuadro y miraba el cuadro a través de un espejo. Y ahí me di cuenta yo que ella era pintora, porque los pintores utilizan ese subterfugio para ver la calidad de la composición, si los elementos están equilibrados. Y me acerco a saludarla. ¿Usted es pintora? No, me dijo, pero soy hija de Benito Rebolledo Correa, un pintor realista, costumbrista, que era lo que yo estaba buscando en ese momento. Así que encantado de conocerla, porque yo, Benito, a través del libro había leído sus obras. Y me interesa, me dijo, su pintura, porque usted pinta el misterio. Yo en ese tiempo, como te digo, no creía mucho en las cosas esotéricas. Entonces me dijo, yo le dije, pero... no, me dijo, usted pinta lo invisible. Pero si yo soy un hiperrealista, yo trato de pintar lo visible. Con desesperación trato de dibujar y pintar lo visible. No, me dijo. Me gustó el cuadro del joven suicida. Yo no había pintado ningún joven suicida. Y me llega el cuadro del Soto Escondido, y en el claro de luz, donde se veían los álamos, se veía perfecto un cuerpo de un joven que se había ahorcado de uno de los álamos. Estaba colgando el cuerpo. Fíjate. Eso es lo que usted había percibido y yo, pero yo no lo había visto y no me había dado cuenta que yo lo había pintado. Pero la persona, es decir, pero recordé el miedo. La intuición, una vez más. Recordé el miedo. O sea, penetrar en el mundo del arte es una experiencia y una disciplina muy cercana al campo de lo religioso y al campo de lo esotérico. Salvo que tengas tú que el mundo occidental te haya transmitido un racionalismo chato, ¿no es cierto? Y no sepas vivir los dones que tienes. Para finalizar, ¿cuál es el legado que estamos transmitiendo con la investigación que usted ha plasmado en este libro? Yo creo que, en primer lugar, reconocer que la tradición artística, plástica de Antofagasta y de la región de Antofagasta es riquísima, y yo diría que cada capítulo del libro da para una vida entera. Por ejemplo, a futuro alguien puede dedicarse nada más que al estudio del arte prehispánico, otra persona nada más que dedicarse al arte colonial y siglo XIX, otra persona puede dedicar su vida a los precursores, otra persona puede dedicar su vida a la sociedad de Bellas Artes, pero yo me vi obligado a hacer la síntesis. Entonces, hay tarea. Yo en el libro digo, los pirquineros del futuro, yo les he dejado en legado varias vetas para que las sigan trabajando. Muchas gracias, don Walter. Gracias a usted que me ha hecho posible concretar este anhelo. Y esto que surgió a mitad de camino, que surgió el año
14 por ahí. 2000, cuando comencé a escribir el 2002. 2002, claro. Ha sido un largo trayecto, un honor para nosotros acompañarlo. Esperamos que pronto vea la luz. Sí, ojalá que ojalá que lo alcance a ver. Ha sido una labor titánica. Hemos registrado más de 200 imágenes, 600 páginas de texto, un gran trabajo y un gran legado de un tremendo artista. Y si es que llegara a vivir un poco más, estoy seguro que me van a seguir llegando datos que no van a terminar nunca, ¿no? Porque la historia también es un campo que donde tú abres, tú comienzas a excavar y no terminas nunca. No terminas nunca. Muchas gracias. Ya.